Hola, bienvenidos a la unidad 4, donde vamos a hablar sobre la ideación. Comencemos entonces para entender qué significa una idea. La palabra idea proviene exactamente del latín idea y también de un griego que significa imagen, forma o apariencia. ¿Qué significa esto? Que la idea desde un principio no pertenece a un mundo intangible, es más que todo un proceso hacia una visión, hacia un ejercicio imaginario que va en nuestra mente. Para entender un poco más todo este proceso de ideación, que es donde vamos a comenzar, tenemos que entender que la ideación va relacionado con la creación, con todo este proceso de creatividad. En nuestra imagen podemos observar que podemos relacionarlo a un embudo, en donde al iniciar vamos a encontrarnos con un reto o una necesidad o un problema que necesitamos resolver. Pero dentro de ese embudo vamos a tener que mezclar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar un proceso creativo, que deben existir unas técnicas de divergencia que más adelante vamos a seguir revisando, y que esas técnicas de divergencia van relacionadas con un proceso de creatividad tanto individual como un proceso de creatividad colectiva. Asimismo, en ese mismo embudo vamos a encontrar que van a existir unas reglas de ideación. Y todo este proceso, como lo es un embudo, se va decantando a tal punto para poder llegar a una posible o unas posibles soluciones o innovaciones, que es lo que finalmente queremos entender en todo este proceso de formación. Ahora, entendamos un poco cuáles son esas reglas que se conciben en el proceso de ideación. Entendámoslas un poco porque son muy necesarias al momento de llevar a cabo estos procesos, sobre todo con equipos de trabajo. Número 1, no debemos juzgar. Es muy importante que en este proceso escuchamos y podamos atender todas esas ideas, creatividad, todas esas comunicaciones que vamos a tener en este proceso. Segundo punto o segunda regla. Debemos fomentar que las ideas sean fuera de lo común. Ideas muy creativas, ideas que de pronto sean inimaginables, ideas locas, ideas que se salgan del contexto quizás de lo natural. ¿Todo esto es posible? Claro que sí. Eso es parte de la dinámica de estas reglas de ideación. Tercer punto que vamos a tener en cuenta, y es que debemos construir sobre las ideas de otros. Y esto va a ser muy importante para que podamos entender y seguir ampliando este ejercicio de idear y de generar muchos más resultados o incluso mejores ideas. Trabajar con las ideas de mi otro compañero o de otra persona que esté trabajando en este mismo proceso. Cuarto punto o cuarta regla, vamos a mantener el foco en el tema. Quizás en estos ejercicios muchas veces podemos distorsionar el tema o podemos distorsionarnos un poco en hablar en otras cosas, pero no perdamos de vista cuál es el problema o el reto que vamos a solucionar. Quinta regla, debemos mantener una sola conversación al tiempo. ¿Esto qué significa? Que debemos ir escuchando idea por idea, individuo o persona por persona. Sexto punto, ser visuales. En estos procesos también, además de que sea un proceso mental, también es muy válido y necesario que las ideas se plasmen a través de imágenes o a través de post-its o a través de cosas físicas que podamos de pronto describir de una mejor forma cuáles son esas ideas que estamos llevando a cabo en este proceso. Y una última regla podría ser que debemos apuntar a la cantidad sobre la calidad. Aquí es muy importante generar las ideas que más se puedan relacionar, enlistar, tanto así que una muy buena lluvia de ideas debe tener hasta por lo menos 100 ideas nuevas y en este proceso por lo menos podemos demorarnos 60 minutos. En nuestra unidad 2 de proceso creativo, estuvimos revisando los componentes del proceso de ideación. Vamos a recordar un poco esos 6 componentes, ya que en esta unidad vamos a retomar uno de ellos. Primer punto, identificación del problema. Este es el punto de partida, ya que aquí es donde vamos a identificar esos retos, oportunidades que vamos a buscar solucionar.
Segundo componente o fase de este proceso de ideación es el proceso de colaboración o identificación de esas alianzas, perspectivas diversas que debemos buscar para poder ver qué equipos de trabajo vamos a conformar, ya sean internos o externos. El tercer componente, y es uno de los que vamos a mencionar ahorita, son las técnicas de generación de ideas. En estas técnicas vamos a tener todo relacionado con el pensamiento divergente, vamos a conocer un poco más al detalle cuántos tipos de técnicas son las más conocidas o las más básicas para que podamos entender un poco cómo llevar a cabo este proceso de una manera mucho más técnica precisamente. Otro de los siguientes componentes es el de la evaluación y selección de ideas que también veremos en esta unidad. Aquí vamos a mirar cómo el tema del pensamiento convergente precisamente se aplica, para poder de pronto llegar a la siguiente etapa, que es la iteración y refinamiento, que es precisamente ese punto en el cual nosotros evaluamos de manera interna y externa también las ideas que se van generando y se van aplicando y cómo va siendo ese proceso de retroalimentación de esa idea. Y por último, nos encontramos en el componente de ideación con la etapa de documentación y organización, que una vez ya todo este proceso quedó listo, quedó resuelto, pues podemos documentarlo para que se viva como una futura experiencia o referencia para la empresa. Comencemos entonces con el proceso de técnicas de ideación. En este proceso de técnicas de ideación cabe resaltar que vamos a ver 5 técnicas de ideación muy conocidas y reconocidas también, para poder aplicarlas, entenderlas y ver cuál de una de ellas nos podría de pronto servir a la hora de aplicarla con nuestros equipos de trabajo y así generar nuevas ideas. Si bien podemos mencionar que existen técnicas de ideación como brainstorming o lluvia de ideas, también existen otras como rompiendo supuestos, hay otra también muy conocida que se llama asociaciones absurdas, otra como robando atributos y la metodología Scamper. Comencemos con la primera, lluvia de ideas. Si vemos, la lluvia de ideas tiene un grado de dificultad medio. Es una metodología que se puede aplicar aproximadamente de 15 a 20 minutos y necesita, en lo posible, un facilitador para que lleve a cabo o lidere todo este proceso metodológico. ¿En qué consiste esta metodología, técnica o herramienta de la lluvia de ideas? Es una metodología que busca estimular precisamente el cerebro de las personas, de los equipos de trabajo, para que logren generar la mayor cantidad de ideas posibles. Aquí se destaca que esta metodología busca que sea en un estado de flow, que quiere decir que las personas naveguen y puedan generar sin restricciones cualquier tipo de idea, sin incluso pensar en el costo que pueda generar. ¿Qué paso a paso se refiere esta lluvia de ideas? Pues uno, se requiere planificar este proceso colaborativo, el espacio en el que se va a llevar, sobre todo que se puede revisar si se puede manejar de manera virtual o presencial, ambas son válidas, pero en el caso de que es manera presencial se requiere de un espacio colaborativo, con mesas, con escenarios, para que podamos lograr que efectivamente los equipos de trabajo puedan hacer esa labor de manera conjunta. Pero también se van a necesitar implementos como de pronto papel, marcadores, lapiceros, entre otros. Ahora sí, estaríamos listos para el segundo paso, que son las reglas de oro, y esas reglas de oro tienen que ver específicamente con esta técnica, y es que las ideas deben estar escritas, por ejemplo, en sustantivos, las ideas tienen que tener un título, tienen que tener un dibujo, una descripción para que sea mucho más fácil de entender. Asimismo, otra de las reglas importantes de esta metodología es que se apliquen de manera individual. Las ideas tienen que ser de persona por persona y deben ser anotadas especialmente en un post-it, hoja, si se hace de manera presencial, o incluso hay algunas ya de pronto programas que existen donde se pueden manejar con esas plantillas. Tercer paso y último, ahora sí estamos listos para idear y mínimo deben ser 5 ideas por persona. Interesante, ¿no? La siguiente técnica de ideación se llama rompiendo supuestos. Tiene un nivel de dificultad inferior comparado con el brainstorming y un tiempo aproximado entre 5 y 30 minutos. También necesita, al igual que la lluvia de ideas, un facilitador que lidere el proceso metodológico.
¿Qué significa esta metodología rompiendo supuestos? Esta metodología tiene como objetivo traspasar barreras mentales. Esto significa empezar a lograr visualizar escenarios comunes que van a responder un interrogante como ¿qué tal si? A partir de esa interrogante es que vamos a empezar a interactuar o llevar a cabo todo el proceso de ideación. Este ¿qué tal si? Va a estar complementado con situaciones imaginarias que van a romper patrones, van a romper situaciones de las que comúnmente estamos acostumbrados a trabajar o a visualizar, y de que muchas veces significan un obstáculo para innovar. Muchas veces, precisamente cuando nos quedamos en esa misma zona mental de confort, pues no hacemos o pensamos en cosas diferentes. Entonces, rompiendo supuestos, rompe esos paradigmas, esos supuestos que comúnmente en nuestra mente logran estimar. Se vale involucrar situaciones en la que la empresa tenga recursos, normativas, equipos, no son limitantes de incluso para generar esas ideas. Es decir, podemos tomar una situación real de la empresa o definitivamente un supuesto. Es por eso que vamos a ver cuál es el paso a paso. Primero debemos pensar en cuáles van a ser esos escenarios que van a ser como ese obstáculo o que suelen ser ese punto, digamos, de que nos infiere un poco para poder no mentalizar como unos innovadores. Y por eso el segundo paso, vamos a derribar esos obstáculos que previamente hemos identificado, elaborando preguntas. Esas preguntas van a arrancar con ¿y qué tal si? Una vez ya tengamos identificados esos escenarios, una vez ya empecemos a derribar esos obstáculos con esa pregunta que se va a enmarcar para cada equipo o persona que está participando, vamos a generar esas ideas por cada pregunta que se formule. Aquí ya, una vez que terminemos ese ejercicio, persona a persona, vamos a revisar las ideas, que es el último paso, y poder trabajar sobre las que tienen mayor potencial de este ejercicio. Otra de las técnicas de ideación conocida se llama asociaciones absurdas. También tiene un nivel de dificultad muy sencillo y dura aproximadamente 5 minutos mínimo. Es una metodología más abierta que no tiene como un tiempo límite. Sin embargo, no es obligatorio tener un facilitador que lidere este proceso. Para este ejercicio metodológico van a existir dos variantes. Una, que busquen pues generar todas estas ideas que pues significan por lo generalmente absurdas, que no tengan sentido, que quizás de pronto no tengan un poco de relación con lo natural o normal, pero la idea es que podamos asociar conceptos que no tengan relación alguna para que precisamente se puedan generar esas ideas y den respuestas a un reto de innovación. Recordemos que todo este proceso de ideación lo que busca es lograr darle respuesta a un reto de innovación. En este caso, se puede asociar dos conceptos que están completamente aleatorios, completamente separados, diferentes, que no tengan nada que ver para resolver el reto incluso. Se pueden asociar dos conceptos de productos también o servicios que existan en la empresa, donde uno puede tener relación con el reto y el otro pues sea algo completamente diferente. ¿Cuál es el paso a paso para este proceso metodológico de asociaciones absurdas? Pues primero debemos conocer o definir una de las dos técnicas que se van a utilizar. Es muy importante aquí que el equipo de trabajo tenga claridad de qué manera se va a llevar a cabo. Definir si va a ser de forma asociativa, si van a ser conceptos aleatorios, o sea, cuáles van a ser, cuáles son esos conceptos de servicio o producto que se van a tomar si es el caso. Ahí el facilitador con el siguiente paso pues va a poner la primera asociación relacionada en la mesa con los equipos de trabajo. Aquí se pueden escribir los conceptos que todas las personas van a llevar a cabo y que sean de manera clara para que el ejercicio pueda entenderse mejor. El siguiente paso va a ser la generación de ideas en la cual vamos a relacionar con la primera asociación. Recordemos que este ejercicio trabaja varias asociaciones. El último paso es invitar ya a alguien a que más proponga una asociación o que pueda repetir el ejercicio tantas veces como se pueda hacer necesario para que podamos lograr el proceso interactivo de la manera correcta. Otra de las técnicas de ideación es robando atributos.
Es una técnica que tiene o maneja un grado de dificultad similar al del brainstorming o lluvia de ideas. Su tiempo estimado es de 30 minutos y también se necesita, como el brainstorming, un facilitador para liderar el proceso. Esta técnica también es conocida como conexiones forzadas. ¿Por qué? Porque precisamente consiste en que se tome un concepto referente en donde se utiliza con respecto para generar una idea o para resolver un reto. Existen dos aproximaciones a esta técnica. La primera es que podamos tomar atributos que permitan generar ideas que cumplan cada uno de esos atributos, eso sí, de manera separada. La segunda forma es utilizar una técnica que consista en generar una comparación con el reto o concepto que se va a tomar y establecer esas relaciones entre dos o para generar las ideas. Es un poquito más compleja quizás que el brainstorming porque aquí necesitamos tener claros o definidos cuáles son esos conceptos que se van a tomar. Es por eso que el primer paso para poder lograr comenzar con este proceso es que debemos dar unas instrucciones claras, bien definidas a todo el equipo que va a trabajar en ello. Vamos a seleccionar como segundo paso el concepto. ¿Cuál va a ser ese concepto? Mencionemos que concepto puede ser un objeto, puede ser un producto, puede ser un servicio que ya exista y escoger un escenario y una imagen puntual de lo que queremos comparar, ¿sí? Donde vamos a robar precisamente esos atributos. Tercer punto o paso importante para llevar a cabo esta metodología. Vamos a empezar a hacer esas preguntas al equipo participante sobre cuáles son esos atributos de ese concepto que hemos elegido. Aquí vamos a depender de la variación, se van a formular preguntas, se van a establecer relaciones, ¿sí? La idea es que precisamente las personas que participen puedan lograr identificar o describir de una manera detallada esos atributos que han identificado ese concepto. Las respuestas se pueden conversar y esa es una de los puntos exitosos para lograr este paso a paso. Ya en el cuarto punto se empiezan a generar esas ideas a partir de esa comunicación o conversaciones que hemos tenido sobre las preguntas. Y quinto, empezamos a socializar pues los resultados obtenidos. Otra y la última técnica que vamos a trabajar en el día de hoy es la metodología Scamper, la cual también tiene un grado de dificultad mediana con relación a lo que es brainstorming precisamente y a la que acabamos de ver que es robando atributos. Tiene un tiempo aproximado de 30 minutos esta metodología y también necesitamos un facilitador encargado para liderarla, pero también que lleve a cabo todo este tema o medición del tiempo. Su nombre, Scamper, por sus siglas, significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y por último reorganizar. ¿Esta técnica en qué consiste? Pues la idea es que a partir de un producto o un servicio que ya exista, una idea en común, la idea es que podamos utilizar uno a uno cada de las partes del acrónimo de Scamper, las que acabamos de mencionar, para que podamos generar esas nuevas ideas. Eso sí, cambiando ese producto o servicio existente. El paso a paso es sencillo y es más corto. Pues vamos a seleccionar cuál va a ser precisamente ese producto o servicio que ya existe y con el cual queremos trabajar este ejercicio de ideación. El segundo, ya vamos a empezar a dar las instrucciones bien claras al equipo de cómo lo vamos a hacer. Tercero, vamos a determinar el tiempo. ¿El tiempo de qué? De las respuestas que va a tener cada persona para responder verbo por verbo. Porque aquí debemos necesitar definir ese tiempo, ¿sí? Es muy importante que haya un límite de tiempo persona por persona para poder así, siguiente paso, generar las ideas. Y por último, socializarlas. Todas esas ideas las vamos a poder visualizar de una manera mucho más clara en la medida en que vamos documentando, en que vamos tomando esos apuntes, vamos grabando las sesiones. Es muy importante no solo para esta metodología de Scamper, sino para todas las que mencionamos anteriormente. Estas son algunas de las técnicas. ¿Existen más técnicas de ideación? Sí, existen otras, estas son las más reconocidas quizás, y podemos profundizar en ellas en contenidos que pueden ver en esta unidad.